El 20 de septiembre del año 2020 se cumplen 100 años de la creación, por el entonces rey Alfonso XIII, de una unidad de soldados profesionales bajo el nombre de Tercios de Extranjeros. Desde entonces miles de hombres, españoles y extranjeros, han servido bajo la bandera española, marchando a 4 guerras y a los sangrientos sucesos revolucionarios de Asturias y Barcelona de 1934, para volver al combate en un nuevo ciclo bélico de las misiones internacionales que se abrió en 1992 en los Balcanes y que aún sigue abierto. Los legionarios han estado en constante combate durante casi medio siglo, pagando con su propia sangre el enorme precio de más de 10.000 muertos y 35.000 heridos, recibiendo 30 laureadas y 254 medallas militares individuales, las condecoraciones que reconocen el valor heroico en el ejército español. Toda esta historia ha quedado inmortalizada en miles de imágenes en las que los mismos legionarios, corresponsales de guerra, periodistas y personas corrientes, con una cámara en la mano, han recogido la historia de la Legión. En 1920, el teniente coronel José Millán Astray y el comandante Francisco Franco comenzaron a organizar el Tercio de Extranjeros. El 20 de septiembre se alistó el primer legionario. Nacía oficialmente la Legión. A partir de esta fecha, los legionarios comenzaron a combatir sin parar durante 7 años en el Protectorado Español de Marruecos. En esta etapa tendrá la Legión a sus 3 primeros y más emblemáticos jefes: su fundador, el teniente coronel Millán Astray, Valenzuela, que morirá en el combate en Tisiasa, y Francisco Franco, para volver al mando del tercio al final de la guerra, el ya coronel Millán Astray. En el acuartelamiento de Darrifien tendrá la Legión su alma máter hasta la retirada de las tropas españolas de Marruecos en 1961. Los legionarios pasarán por primera vez a la historia gracias a su fundamental papel en la salvación de Melilla como consecuencia del desastre de Anual en el verano de 1921. Cuando el tercio saldrá de la zona occidental del protectorado, haciendo una marcha forzada de 101 kilómetros que los llevará a Melilla para impedir la entrada de las jarcas rebeldes de Abd el-Krim en la ciudad. ¡Legionarios! De Melilla nos llaman en su socorro. Ha llegado la hora de los legionarios. La situación allá es grave. Quizá en esta empresa tengamos todos que morir. Legionarios, si hay alguno que no quiera venir con nosotros, que salga de la fila, que se marche. Queda licenciado ahora mismo. Legionarios, ahora jurad. ¿Juráis todos morir, si es preciso, en socorro de Melilla? ¡Sí, jurado! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Legión! Nada más llegar a Melilla, Millán Astray arengará desde la borda del vapor ciudad de Cádiz a los melillenses. Melillenses, os saludamos. Es la Legión que viene a salvaros. Nada temáis, nuestras vidas os lo garantizan. Los legionarios y todos venimos dispuestos a morir por vosotros. Ya no hay peligro. Los legionarios bajan a la carrera del buque y desfilan por la ciudad. Con la salvación de Melilla, la Legión pasará a la historia por derecho propio. La posición de Tiz y Aza era el puesto más avanzado para la reconquista del territorio perdido en 1921 en la zona oriental.
En mayo de 1923, las arcarrifeñas empezaron a hostigar las líneas españolas. Ticiaza, en lo alto de una colina, es un bloqueo con apenas media docena de tiendas cónicas. Cada convoy a esta posición era una auténtica batalla a vida o muerte. El 4 de junio de 1923, la situación de su diminuta guarnición es desesperada. El teniente coronel Valenzuela, al frente de sus legionarios, va en su socorro. Mañana entrará el convoy en Ticiaza o moriremos todos, porque nuestra raza no ha muerto aún. Se inicia uno de los combates más duros en los que la legión ha participado. Nadie da un paso atrás. Llueve plomo en el ataque. Valenzuela da orden de ataque a su cornetín. Paso de ataque. Suena el toque que invita a combatir. Legionarios a luchar, legionarios a morir. La muerte se adueña del campo de batalla. La posición es salvada, pero las bajas son enormes. Valenzuela, varios oficiales y 70 legionarios mueren en el socorro de Ticiaza. Como consecuencia de la muerte de Valenzuela, Franco se hace cargo del mando de la legión. A Franco le va a corresponder mandar al tercio en la retirada de Chauen y el desembarco de Alhucemas. El dictador Primo de Rivera era partidario de abandonar el protectorado marroquí. Ordenó un repliegue general de las posiciones españolas en el sector de Tetuán para ahorrar hombres y recursos financieros, lo que implicaba abandonar la ciudad de Chauen. Los españoles se replegaron a mediados de noviembre de 1924. Los legionarios serán los últimos en dejar la población la noche del 16, 2 días después que lo haga la columna principal, saliendo entre unas colinas repletas de arqueños que les apuntaban desde las alturas. Chauen es una trampa mortal. Los legionarios dejan Chauen en absoluto silencio. Los arqueños no se dieron cuenta, hasta clarear el día, que habían sido engañados y que los españoles habían abandonado Chauen y llegado a la posición de Daracoba. La legión no sufrió ni una sola baja. Primo de Rivera felicitó a Franco. Nadie ha luchado con más perseverancia y con más capacidad que este invicto jefe en las campañas de Marruecos. En la retirada de Chauen, Franco ganó su segunda medalla militar individual. Un año después, en septiembre de 1925, Primo de Rivera pondrá fin a la guerra eterna de Marruecos con el desembarco de Alhucemas. Los primeros en desembarcar, los legionarios que, con el agua al cuello y con las armas sobre sus cabezas, cargados con su impedimenta, alcanzaban tierra firme. Al llegar la noche ya se había consolidado la cabeza de playa. Los jarqueños combaten con fiereza. El teniente Espinosa de Oribe ganará una laureada muriendo como consecuencia de las heridas recibidas en combate. Franco las estrellas de general. El 2 de octubre la victoria es total. Es el principio del fin. En mayo de 1926, Abdelkrim se rinde a los franceses. Unos meses antes, en febrero, el ahora coronel Millán Astray se había hecho cargo del mando de la legión por segunda vez en sustitución de Franco, que ha ascendido a general. El 9 de julio de 1927, el general Sanjurjo anuncia el final de la guerra de Marruecos. La campaña ha costado a la legión más de 2.000 muertos y más de 6.000 heridos. El 5 de octubre de 1927, la Legión recibe su primera bandera en Darrifien, de manos de la reina Victoria Eugenia.
El 14 de abril de 1931 se proclama por segunda vez la República en España. La Legión en Marruecos verá afectada su vida por la llegada del nuevo régimen. Las tensiones entre el nuevo gobierno y el ejército comienzan desde un primer momento. Azaña promulgó diversas medidas que afectarán de manera negativa al ejército y en especial a los africanistas. En 1929, Primo de Rivera había recurrido a la Legión para dominar el intento de golpe de Estado de Sánchez Guerra en Valencia. En 1930, la primera bandera volvió a la península para ayudar a someter el pronunciamiento republicano del capitán y antiguo legionario Fermín Galán en Jaca. Durante la República, la segunda y tercera banderas fueron enviadas a Cataluña para abortar la proclamación del Estado catalán por el entonces presidente de la Generalidad, Lluís Companys, en 1934. Simultáneamente, la revolución violenta desencadenada por los socialistas en Asturias obligó al envío de un importante contingente de tropas, mandados por el teniente coronel Yagüe, entre los que estaban los regulares y la quinta y sexta banderas legionarias, a las que luego se unió la tercera para someter la revuelta. Los legionarios permanecieron en Asturias mucho tiempo. La revolución del año 34 provocó la muerte de más de 1.500 civiles, de 320 policías y soldados y de 35 sacerdotes. Oviedo queda prácticamente destruida, siendo muchos miles los revolucionarios que ingresaron en prisión. La sexta bandera regresó a África en abril, la quinta en mayo, y la tercera estuvo más de un año de guarnición en el Principado, regresando al protectorado en noviembre de 1935. El pucherazo electoral realizado por el Frente Popular para hacerse con el poder y las medidas tomadas por ellos desde el gobierno para llevar adelante la revolución de inspiración bolchevique que habían intentado de manera violenta en 1934, provocó, en la primavera y verano de 1936, que muchos miembros del ejército de África se uniesen al pronunciamiento militar que los generales Sanjurjo y Mola estaban liderando. El asesinato del jefe de la oposición monárquica, Calvo Sotelo, por miembros del PSOE, que fue conocida por el ejército de África durante la celebración de las maniobras estivales del Llano Amarillo, provocó que, con Yagüe y oficiales de la Legión al frente, el 17 de julio comenzase un levantamiento militar en Marruecos. El fracaso del golpe militar provocó el inicio de una guerra civil, que iba a prolongarse a lo largo de 3 interminables años. Las banderas de la Legión fueron empleadas como fuerzas de choque del Ejército Nacional. Sufrieron enorme cantidad de bajas participando en los combates y batallas más importantes de la guerra, a lo largo de la cual fueron creadas solo 19 banderas, pero que acumularía una cantidad enorme de bajas para un contingente de tropas tan reducido. La Legión estuvo siempre en los combates más duros, vertiendo sangre a raudales, al igual que hizo en Marruecos, siendo un ejemplo para los combatientes del bando nacional y una pesadilla para sus enemigos. Su forma rápida y agresiva de hacer la guerra creó un estilo traído del protectorado que la convirtió en la reina de los campos de batalla peninsulares. La cuarta y quinta banderas participaron en la liberación de Badajoz. La 16ª compañía de la cuarta bandera de la Legión perdió a 76 de sus 90 legionarios y oficiales, cuando se lanzó al asalto en campo abierto sobre la Puerta de la Trinidad,
para luego entrar combatiendo calle por calle, casa por casa en Badajoz, hasta la total ocupación de la ciudad. Liberado Badajoz, las columnas del ejército de África avanzaron a la carrera sobre Talavera y Toledo, hasta llegar a Madrid, donde se desangraron 10 banderas legionarias. En la defensa del Clínico, la cuarta bandera obtendrá una medalla militar colectiva, combates en los que destacó por su labor el capellán legionario Padre Huidobro. El 11 de noviembre de 1936, escribe el capitán Tiede a su jefe Yagüe desde las trincheras de la Casa de Campo. Como verá mi coronel, las bajas han sido enormes, y han sido el día 6 y la noche del 6 al 7 los más duros de toda la campaña. Había momentos de mucha emoción, y estaba temiendo que la delgada línea de la quinta bandera se rompiera en algún lado, pues cubrimos un frente de 1000 metros y nos atacaron por millares, a pecho descubierto y con los carros rusos en cabeza, sin que nosotros apenas tuviéramos protección de artillería. En fin, se consiguió detener la avalancha, así como un fuerte avance a las 3 de la madrugada, todo naturalmente a fuerza de torrentes de sangre, como bien demuestran los partes de bajas. Y así pudimos añadir una nueva página de gloria a la historia de la Legión. Como es natural, estamos en cuadro en lo que se refiere a oficiales, suboficiales y cabos. Hoy tenemos pelotones mandados por legionarios de segunda y los 15 individuos que los componen paisanos vestidos de legionarios. Pero no importa. Seguiremos adelante y gracias a los pocos oficiales y suboficiales antiguos que aún quedan, todo el mundo se va encuadrando poco a poco, como demuestran los recientes hechos de la Casa de Campo. En esta ocasión quiero darle cuenta a mi coronel de las bajas que ha tenido esta bandera desde el comienzo de la campaña, que son nada menos que 3 oficiales muertos y 20 heridos, total 23. De tropa, 78 muertos y 435 heridos, o sea, en total 514, que son más del 100% de los que salieron de África. En la bandera no queda oficial alguno que no haya sido tocado al menos una vez. En estas cifras solo están incluidos los legionarios, y ninguno de los soldados falangistas, etc., agregados a esta bandera. Después de la marcha sobre Madrid, los legionarios participaron en los diversos intentos de Franco de tomar la capital de España, siendo luego enviadas la segunda y tercera banderas al frente norte para liberar de su asedio Oviedo, siendo la tercera casi aniquilada. En estos combates el teniente Coloma, al frente de la 15ª compañía, ganó una medalla militar individual. En el intento de romper el cerco de Madrid, en el verano del 37, durante la batalla en Brunete, para taponar la brecha abierta por los carros de combate y brigadas mixtas e internacionales republicanas, acudirán la 1ª, 8ª y 13ª banderas, logrando frenar el avance enemigo y permitir la llegada de refuerzos, lo que convertirá el intento de ruptura del frente del Ejército Rojo en una terrible derrota de los republicanos. En Talavera se organizan las nuevas banderas, salvo la 15ª que nacerá en Zaragoza, en el verano de 1937, teniendo como germen la bandera Sanjurjo.
En febrero de 1938, las unidades de carros de combate del Ejército Nacional son adscritas a la Legión bajo el nombre de Bandera de Carros de Combate de la Legión, dotada de carros Panzer I y de carros T-26 rusos, además de tanquetas BA-9 y UNL-35 capturadas al enemigo. Los legionarios combatirán en Teruel y serán legionarios los primeros en cruzar el Ebro por Quinto para desencadenar una guerra relámpago a la española en los campos de Aragón, que los llevará hasta la costa del Mediterráneo, dividiendo así en dos la zona roja. En estos primeros combates nocturnos para cruzar el Ebro, la 16ª Compañía de la Cuarta Bandera, la de Badajoz, sufrirá el 70% de bajas. Las bajas comienzan a ser numerosas y la situación adquiere enseguida caracteres de tragedia. Al pelotón de ametralladoras que tengo en el flanco derecho, al mando de un sargento, se le inutilizan las máquinas y tienen que ser defendidas a tiros de pistola. Pero los sirvientes sucumben, todos menos uno, y a pesar de que casi es un recluta, defiende a sus compañeros y a las armas del ataque enemigo hasta que un grupo de la 8ª Compañía acude en su auxilio, resolviendo la situación. Ha sido un caso de heroísmo verdadero. Cuando me ve me cuenta el hecho. Mi teniente, me vi solo y los tíos carotas me querían quitar las máquinas, pero no lo han conseguido porque les he hecho comer tierra a un montón de ellos. Le pongo los galones de cabo y le propongo para la medalla militar individual que al poco le conceden. Su valor continuado provoca que pronto ascienda a sargento y prosigue su camino de heroicidades hasta que en la ofensiva a Cataluña, perteneciendo a la 7ª Compañía, halla heroicamente la muerte. Se llamaba Hernán Pérez Pinto. Con aspecto de gitano, alto y muy moreno, era uno de los nuevos legionarios que, con una indiferencia asombrosa, se batían como valientes. La primera bandera parará la ofensiva republicana de Vicente Rojo en Tremp, Lérida. La tercera bandera, durante la batalla del Ebro, llegará a perder todos sus mandos, quedando solo un capitán y 2 tenientes para mandar toda la unidad. El Ebro, la batalla más larga y sangrienta de toda la guerra civil, obligará a llevar hombres a todos los frentes y la Legión volverá a darlo todo. Sus bajas son enormes. Se ofrece a presos rojos salir de los campos de prisioneros para ingresar en la Legión. Yagüe pregunta sobre estos nuevos legionarios al jefe de la 4ª Bandera, Carlos Iniesta. ¿Qué tal eso, Rogelios? Mi general, me da usted a mí menos, igual o más categoría que a cualquier comisario político del Ejército Rojo. Yo le doy más a usted. De su comportamiento no puedo ni preciso pedir más. Son francamente formidables. En la Legión se cumplía a rajatabla lo que lanzaba a los 4 vientos la canción del legionario. Cada uno será lo que quiera. Nada importa su vida anterior. Pero juntos formamos bandera que da a la Legión su más alto valor. La Legión participará en la ofensiva sobre Valencia y la liberación de Cataluña, siendo recibido el jefe de la Legión en la plaza de Cataluña entre los gritos y aplausos de la multitud. Entre entusiastas aplausos, el jefe del Estado llega al Paseo de la Castellana. Tras la rendición de Madrid, el 19 de mayo de 1939, se celebró en Madrid el gran desfile para conmemorar la victoria y el final de la guerra. Desfilarán la 5ª y la 12ª bandera, más la 10ª que desfiló motorizada en unión de la agrupación de carros de combate de la Legión. Había llegado la paz.
División Azul. Nuestra gloriosa división lucha en primera línea y presta un servicio inestimable a Europa y a la civilización occidental, combatiendo al comunismo enemigo sin importarle las inclemencias de la temperatura ni la dureza del terreno. El 1 de abril de 1939 terminaba la Guerra Civil y solo 5 meses después comenzaba la Segunda Guerra Mundial. España permaneció fuera de la guerra hasta que, en el verano de 1941, la Wehrmacht desencadenaba la Operación Barbarroja, el inicio de la invasión de la Unión Soviética. España organizó una división de voluntarios, reclutados entre civiles y militares, para ir a luchar contra el Ejército Rojo de Stalin. En el Ejército de África, en las banderas legionarias, numerosos jefes, oficiales y caballeros legionarios se alistaron para ir a servir a Rusia, aunque no se permitió que todos los voluntarios de la Legión fueran, pues muchos eran necesarios para guarnecer la frontera española del Pirineo, Gibraltar y vigilar la raya que separa el protectorado español del francés en Marruecos. En julio de 1941, el Ejército de África proporcionó a los primeros batallones de marcha 158 suboficiales y 1.598 soldados, la mayor parte legionarios, y también algunos oficiales de la escala legionaria, como el capitán Delgado Porcel. Estos legionarios se integraron en su mayor parte en una unidad de choque, el Batallón de Reserva, la famosa Tía Bernarda, que se cubrió de gloria en el Volhov y en los arrabales de Leningrado. La División Azul es una de las unidades sobre la que más testimonios escritos tenemos, debido a que entre sus voluntarios muchos eran hombres con estudios que nos han legado numerosos testimonios escritos y libros de memorias. En este legado son muy escasos los escritos de caballeros legionarios, dada que, por su condición de soldados profesionales, su afición a la escritura era inferior a la de los jóvenes falangistas, muchos de ellos universitarios, alistados para combatir el comunismo en Rusia. En uno de los pocos diarios escritos por un joven legionario, cuando iba camino de Alemania, podemos leer: A mi lado, oí entonar con voz cascada una canción. Miré a la persona que así ahogaba su emoción y vi un veterano, de edad madura. Su rostro era severo, cubierto de arrugas, recortadas estas por grandes cicatrices en su mejilla izquierda. Sin darme cuenta, salió de mi garganta un hilo de voz, acompañándole en su canto, uniéndose a las nuestras cada vez más fuerte otras y otras. Soy valiente y leal legionario. Soy soldado de brava legión. Entre los veteranos de la Legión nos encontramos algunos de los nombres más destacados del ejército español, como el coronel Vierna Trápaga, poseedor de 2 medallas militares individuales y de una laureada colectiva. A Rusia marchó también el capitán Urbano Gómez García, vieja guardia que había hecho toda la guerra civil en banderas de Falange para luego ingresar en la Legión. Con el regimiento 262 combatió en Krasny Bor, ganó una cruz de hierro de segunda y otra de primera clase y 2 distintivos por destruir carros de combate soviéticos. En Rusia también estuvo el entonces comandante Ramírez de Cartagena, que mandó compañía, bandera y tercio en la Legión, llegando a ser subinspector. Oficial de la Legión fue Jaime Milans del Bosch, de la 7ª bandera, medalla militar individual y laureado colectivo como defensor del Alcázar. Entre los laureados individuales legionarios de Rusia nos encontramos nombres como el de Serra Algarra, que sirvió en la 8ª bandera, José Orozco o el capitán Jesús Andújar, que sirvió en la 5ª bandera durante la guerra, donde ganó 2 medallas militares individuales, siendo propuesto para la laureada y no pudiendo ganar una 3ª medalla militar en Krasny Bor por tener ya 2. Muchos fueron los divisionarios que al regresar a España sirvieron en la Legión, como Juan Serrano Ramírez de Berguer o el capitán de infantería Jaime Farré, medalla militar, vieja guardia, cruz de hierro y poseedor del distintivo de ataque a la bayoneta.
Al terminar la Guerra Mundial, todas las banderas de la Legión regresaron a África, al Protectorado, al enclave de Sidi Ifni y luego al Sáhara, donde los tercios se ganarían el nombre de saharianos. En 1945 fueron suprimidas 7 banderas, quedando la Legión reducida a 3 tercios, con los nombres de Gran Capitán, Duque de Alba y Don Juan de Austria. Acuartelados en Tauima, Darrifien y Larache, respectivamente. En 1950 nacía el cuarto tercio, Alejandro Farnesio, con sede en Villa Sanjurjo, Alhucemas. El regreso del sultán Sidi Mohamed Ben Youssef a Marruecos tras el destierro impuesto por las autoridades coloniales francesas puso en marcha la máquina de la independencia en el Magreb. El sultán y el pueblo marroquí vieron realizado su sueño de libertad a finales de 1956. Una de las primeras preocupaciones de Mohamed V, nombre que adoptó el sultán poco después de... En 1956, Francia dio la independencia a su protectorado marroquí, viéndose obligada a España a hacer lo mismo. Los legionarios durante 5 años protegieron los intereses y vidas de los españoles en Marruecos, guarneciendo el país desde sus cuarteles de Crimda, Alcázar Quibir o Darrifien. España abandonó definitivamente el protectorado el 28 de febrero de 1961, entregando Darrifien, cuna de la Legión, a Marruecos. Mientras que los legionarios permanecían en un Marruecos ya independiente, se producía en el sur, en la zona marroquí de Tarfaya, en el enclave español de Ifni y en el Sáhara, una guerra alentada y sostenida por Rabat que llevó al combate a los legionarios después de una década de relativa calma. Las tensiones comenzaron en 1956, lo que provocó la refundación de la 13ª bandera independiente, que pronto será llevada al Aaiún en pleno Sáhara. Poco después comenzaba una guerra que se prolongaría durante los años 1957 y 1958. En ella las banderas de la Legión llevaron el peso de los combates junto con las tropas nómadas, policía indígena y las recién nacidas banderas paracaidistas. En junio de 1957, la cuarta bandera llega al Sáhara. En enero del 58, la sexta y novena. Los legionarios construyen y adecentan cuarteles en el Aaiún, Villa Cisneros, en Fuerte Chacal, cerca de Nchera, y en Sidi Ifni, y guarnecen posiciones en pleno desierto. Patrullan por el Sahel a pie, en sus viejos camiones Ford, arrastrando sus Mauser de cerrojo, con uniformes saharianos, pantalones cortos y siroquera. Desde el comienzo de la guerra, la Legión acumula bajas. En la primera descarga cayeron algunos hombres de la vanguardia, pero la reacción fue rápida. Pie a tierra, los legionarios de la cabeza contuvieron con su fuego a los asaltantes cuyo objeto era apoderarse del convoy. Mientras tanto, la retaguardia inició un movimiento de envolvimiento a la partida que se retiró dejando 9 cadáveres, armamento y municiones. Las bajas fueron de 4 muertos. El capitán Venerando, un veterano que se coló siendo sargento en los primeros aviones que cruzaron a Sevilla durante la Guerra Civil, fue herido muy grave en el Sáhara, lo que no le impidió, mientras le hacían la primera cura, bromear constantemente. Por esta acción de guerra su compañía recibió una felicitación. Es mi deber hacer especialísima mención del capitán de la 13 bandera de la Legión, don Venerando Pérez Guerra, que mandaba las fuerzas de la columna, de quien os transmito el último parte recibido, herido ya de gravedad desde los primeros momentos de la acción. A 2 kilómetros entrada Dunas, convoy fuertemente atacado por bando rebelde. Se repelió ataque y se contraatacó, haciendo al enemigo numerosas bajas. ¡Viva España! El estilo lacónico y militar del citado parte, redactado como un acto rutinario del servicio, como corresponde al credo legionario, nos ahorra todo comentario. Fallecido a consecuencias de sus heridas, su sacrificio no será baldío, porque nos deja ejemplo de su conducta heroica, de su serenidad ante el peligro, de su acierto y de su decisión de no abandonar el mando en ningún momento. Virtudes que ha demostrado plenamente como oficial legionario y como español. Que a todos nos sirva de ejemplo. Mantener con la cabeza alta el orgullo de ser legionarios y españoles, para alcanzar la más alta gloria para la patria y el mejor cumplimiento en la misión que España nos tiene encomendada. Así lo espera vuestro coronel,
mulero. En esta nueva guerra la Legión recibió por primera vez el fusil de asalto Zetme. Los helicópteros llegaron al desierto junto a las tanquetas M8 norteamericanas compradas a Francia de segunda o tercera mano, así como los primeros vehículos militares de la ayuda americana. Durante este conflicto la Legión volvió a pagar un importante precio de sangre. En los combates de Etxera, la 13ª bandera tuvo 37 muertos, entre ellos el capitán Jáuregui, el brigada Fadrique Castromonte y el caballero legionario Maderal Oleaga, que murió luchando con su plana mayor, además de 50 heridos. Unos años después, el hermano de Maderal Oleaga, también antiguo legionario, presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Vizcaya, fue asesinado por la espalda por ETA. Finalizada la guerra con la victoria de las tropas españolas, el tercero y cuarto tercios quedaron de guarnición en el Sáhara hasta su entrega a Marruecos en 1975. La guerra terminó, pero la Legión siguió patrullando por el Sáhara. En el Aaiún y en Villa Cisneros, los tercios saharianos desfilaban a pie y en Land Rover, a bordo de jeep de la ayuda norteamericana o en los viejos Trampi. Pronto les llegarán los vehículos franceses Panhard, que se convertirán en emblemáticos de los tercios saharianos. También nacerá una unidad legionaria de carros de combate, en noviembre de 1970. La compañía Bacali, adscrita al tercer tercio y dotada de 18 carros franceses AMX-30, que toma su nombre del teniente Daniel Gómez Pérez, que ganó una medalla militar individual durante la Guerra Civil en la bandera de carros de la Legión. Esta unidad será cuartelada en Sidi Bouya, en el Aaiún. No era esta la primera vez que la Legión tenía carros de combate. Durante la Guerra Civil, junto a las 10 y 8 banderas con que contó la Legión, hubo otra bandera, la bandera de carros de combate de la Legión, dotada de carros de combate Panzer I y de carros T-26 rusos capturados a los rojos, y con tanquetas BA-9 y UNL-35, también de procedencia enemiga, que serían el embrión de las primeras y elementales fuerzas acorazadas españolas. A pie o ya motorizados, los legionarios recorrerán el Jebel, la Saria, el Anara, tomarán té con los nativos y se cobijarán del sol bajo sus jaimas o acamparán bajo las lonas de sus tiendas de camuflaje en medio de la nada. Los legionarios abrirán pozos, repartirán agua y alientos en tiempos de sequía entre los saharauis, sufrirán el siroco y recibirán a cantantes y artistas en sus acuartelamientos. El secretario general de las Naciones Unidas fue recibido también en audiencia por su excelencia el jefe del Estado, con quien mantuvo una larga y cordial entrevista. Finalmente, en el Palacio de la Zarzuela, conversó durante más de media hora con el príncipe de España. A partir de los años 70, las tensiones entre Marruecos y España se acrecentaron. El rey de Marruecos, Hassan II, deseaba anexionarse el Sáhara, a pesar de que la ONU había dictaminado que era un territorio independiente a Marruecos y que tenía que ser descolonizado por España y así acceder a la independencia. Al igual que había ocurrido en los años 50, de nuevo Marruecos volvió a crear grupos insurgentes en el Sáhara con la intención de provocar a las Fuerzas Armadas españolas y poder anexionarse, como de hecho haría, el hasta entonces Sáhara español. Ifni había sido entregado a Marruecos en 1969 y el Sáhara se había convertido en provincia española de ultramar en 1958 en un intento sin sentido de conservar el territorio junto a sus pesquerías y minas de fosfato de Bucra, dada su proximidad a las Islas Canarias. Dado los cada vez más graves incidentes con la población del territorio y la poca fiabilidad de las tropas saharauis, de la policía indígenas y de tropas nómadas, la Legión se convirtió en el principal baluarte de la españolidad de la entonces provincia española del Sáhara. En 1974, comenzó Hassan II a presionar a las autoridades españolas del Sáhara. Varias unidades marroquíes se situaron en la frontera en actitud amenazante, por lo que el tercero y cuarto tercio toman posiciones frente a ellas. Comenzaba una guerra no declarada que provocó bajas entre los legionarios. La Legión, en boca del coronel Mariñas, jefe del cuarto tercio, pidió responder con un ataque preventivo, pero sin resultado. Franco fallecía el 20 de noviembre de 1975.
y con su muerte, el nuevo gobierno decidió el abandono del Sáhara en manos de Marruecos. Comenzaba la Operación Golondrina. Esta es la salida que usted hubiera querido para sus hombres, capitán. Mis hombres se van totalmente orgullosos y con el honor totalmente intacto e incluso elevado porque han cumplido con su deber, que era lo que nos han mandado. A lo mejor yo personalmente podría preferir otras salidas, pero desde luego mis hombres salen con el honor más alto que pueden encontrar. Han pasado 3 minutos desde que salió el último coche de la Legión. Y aquí que ya llegan las primeras fuerzas del ejército marroquí. Entonces, ¿qué hacemos? Vete, habla tú con el sargento, a ver. Aquí uno nomás. Ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel. Sí, señor. O sea que ya está libre, ya está desalojado por nosotros, ya lo pueden ocupar. El coronel Payás, del tercer tercio, se negó a arriar bandera. Sus legionarios cortaron el mástil para luego plantarlo en la cubierta del buque que los llevaba a las Canarias. La bandera que ondea en este barco, el Ciudad de la Laguna, perteneciente a la Compañía Transmediterránea, ha sido la última bandera española vista en territorio saharaui. Concretamente, el día 11 de este mes salió de Villa Cisneros con destino a Las Palmas de Gran Canaria. Me voy de estas tierras, quizás para siempre, con pena. Pena por la ignominia con que se ha cubierto España. Pena por ser un paso más de nuestra decadencia. Pena porque aquí he dado pasos profesionales llenos de ilusión y esperanza. Pena porque aquí he vivido mi primera época de matrimonio que siempre recordaré con añoranza. La Legión se replegó a España, siendo llevados los tercios saharianos a Fuerteventura, donde fue disuelto el cuarto tercio, al igual que el grupo de caballería de la Legión. En 1975, España abandonó sus posesiones del Sáhara, siendo enviados los legionarios a acuartelamientos en Ceuta, Melilla, Fuerteventura y luego Ronda y Almería. Se abría un tiempo en los que, cerrados los procesos de descolonización, muerto el general Franco, parecía que una unidad nacida para actuar en el norte de África, en la guerra de Marruecos, había perdido su razón de ser. En tiempos del gobierno del socialista Felipe González, se llegó a debatir en la Comisión de Defensa la modificación del credo legionario e incluso la disolución de la Legión. En 1992, todo esto cambió. España necesitaba nuevamente enviar soldados a combatir fuera de sus fronteras. En 1990 nacía la FARC, Fuerza de Acción Rápida, en la que la Legión sería una de sus unidades fundamentales. En 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a España que se incorporase a la fuerza internacional que iba a ser enviada a los Balcanes. Llegaba de nuevo la hora de la Legión. La Legión, aunque había cambiado su forma de reclutamiento, seguía siendo a los ojos de la sociedad española una fuerza de choque, por lo que sus integrantes eran los idóneos para ir a un nuevo escenario de guerra fuera de las fronteras españolas. A partir de este momento, los legionarios han sido enviados hasta ahora a 26 misiones internacionales en 3 continentes, más su intervención frente a Marruecos en el islote de Perejil. 10 misiones en los Balcanes, 5 en Irak, 4 en Afganistán, 1 en el Congo, 3 en Mali y 3 en Líbano. En Bosnia, la Legión volvió a tener de nuevo sus bajas en combate tras más de una década de paz. En Móstar cayó el teniente Muñoz Castellanos, cuando divisó un hombre herido y al intentar socorrerlo, fue alcanzado por una granada de mortero. Era el primer caído de la Legión en esta nueva etapa de su historia. Luego le siguió el teniente Aguilar Fernández, por un disparo de un francotirador croata en el puente de Tito, en Móstar. Se inauguraba así una larga lista que eleva los muertos de la Legión a más de 10.000.
En esta última etapa, la Legión cuenta con 4 tercios y una bandera de operaciones especiales legionaria, con el número 13, de nombre Maderal Oleaga, integrada en el mando de operaciones especiales. 2 tercios, el tercero y cuarto, están agrupados bajo el nombre de Brigada Legionaria Alfonso XIII, que, como en los viejos tiempos, cuenta con un grupo de caballería, más zapadores, ingenieros y artillería. En estos años, muchas han sido las acciones de guerra, casi ninguna conocida por la sociedad española, en la que han brillado los legionarios. Durante los durísimos combates en Nayaf, la compañía Millán Astray tenía como misión meterse en la boca del lobo. En la sede del mártir Saad, donde se guardaba un arsenal de armas, existía una checa y un tribunal islámico ilegal. Los legionarios se preparan. Salen de su base cantando El novio de la muerte. Reciben disparos y sin problemas desarman a los agresores. Llegan ante la sede de los chiitas, se despliegan y toman posiciones entre el fuego de fusil y de RPG enemigo. Los legionarios quieren asaltar el edificio, pero se les niega el permiso. El mando piensa que, estando dentro los chiitas, pueden volar el edificio cuando los españoles logren entrar a la bayoneta. Al llegar a la base, los legionarios llevan la cabeza bien alta, forman y son arengados por su capitán. Gritan el espíritu de combate. La Legión pedirá, siempre, siempre, combatir, sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. Se llama Manar Ben Akib Flamiludi, es cabo de la Legión de Ceuta con valor reconocido por su participación en un enfrentamiento con fuerzas hostiles. La cabo Manar respondió con fuego a una emboscada enemiga en un puente de Diwanilla, en Irak, el 3 de abril de 2004, mientras llevaba a cabo una patrulla de reconocimiento. En Irak, los legionarios ganaron 14 Cruces Rojas al valor en combate. La Legión ha cambiado en apariencia, pero el fondo continúa siendo igual. Fiel al credo legionario que hace ya 100 años escribió su fundador. En el verano de 2006, la séptima bandera, Valenzuela, es enviada al Congo. La situación es de preguerra, durante las elecciones que enfrentan a los partidarios del presidente Kabila con los de su vicepresidente Bemba. Los legionarios patrullaban sin descanso por Kinshasa. Reciben la orden de realizar una misión de interposición. Nuestra compañía recibió orden de municionarse y equiparse para desarrollar una misión de interposición entre ambos bandos, para poner fin a una situación que ya se había cobrado la vida de decenas de civiles y militares. A las 18 horas del 21 de agosto, la compañía se desplegó a lo largo de la avenida 30 de junio, principal arteria de la ciudad, situándose en medio del fuego cruzado de ambos bandos, que armados con ametralladoras, morteros, lanzagranadas, carros de combate y fusilería, desencadenaron la jornada más peligrosa de la capital congoleña. Durante la intervención, uno de nuestros BMR fue alcanzado por el fuego de los adversarios. Los legionarios reaccionaron con extraordinario valor. A pesar de las amenazas por parte de las tropas de Kabila y Bemba, de pasar sobre sus posiciones a lanzarse contra sus enemigos y del tiroteo que estalló a su alrededor, la sección del teniente Rubio permaneció toda la noche cumpliendo las órdenes recibidas, a pesar de la comprometida situación en que se encontraban. En los últimos años, no solo la Legión ha intervenido en el extranjero en misiones internacionales. En julio del 2002, tropas marroquíes invadieron territorio español, el Peñón de Perejil. Desde Ceuta son enviados en helicóptero legionarios del Tercio Duque de Alba, de la Cuarta Bandera, para fortificar el islote en prevención de lo que pueda ocurrir. Manda la fuerza el comandante Santa Creu y los capitanes Armada y Navarro. Pero quizá el mejor elogio y la visión más acertada y ecuánime sobre la Legión española del siglo XXI serán las palabras pronunciadas por el general francés Morillon, que estuvo a su mando en los Balcanes.
Palabras del general Morillón. Los hombres con rango, los que con rostro marcado y mirada dura están desplegados en el gueto musulmán, están entre los más valerosos encontrados en Bosnia-Herzegovina. Bajo bombardeo, pasaron una noche con el casco bajo la nuca, calzadas las botas y el arma al alcance de la mano en una antigua tienda destruida de la ciudad vieja. Barbudo, fornido como un borriquillo de Asturias, el capitán Navarro acepta proporcionar ayuda a una pareja de reporteros franco-españoles que ha llegado a infiltrarse en el dispositivo croata hasta llegar al gueto. A despecho de los bombardeos, tanto más mortales cuanto que son efectuados a bocajarro, los hombres del capitán permanecen sin vacilar. Pues en la prueba de fuego, la legión cambia, se humaniza, acaso se democratice. Se descubre detrás de los rudos rostros de los legionarios unos europeos completos, un poco perdidos, pero siempre dispuestos a compartir con el prójimo.